tráelos con tu paz y tu bendición. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a disfrutar de tu presencia esta tarde, esta mañana, y escuchar tu palabra, Señor, no solo con nuestros oídos físicos, sino con nuestra atención espiritual, Padre. Gracias por la alabanza, Señor, que tú te mereces, porque eres el único. En tu nombre oramos, oh Cristo. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. Gracias al Señor. Gracias porque Dios es santo, ¿verdad? Gracias. Y gracias porque nosotros somos santos. Si no fuera por el Señor, no podríamos serlo. Estamos en el libro de Santiago, en el capítulo 4. Y precisamente para poder ir creciendo en santidad, necesitamos las Escrituras para poder aprender en ellas. Y queremos hacer un recuento esta mañana del libro de Santiago, porque habían problemas, habían dificultades, habían momentos tal vez de pleitos, podríamos decir, en la asamblea. En otras palabras, había pecado en el cuerpo, que es la iglesia. Y eso no ha cambiado. Estamos hablando que eso sigue ocurriendo hoy en día. Pero gracias al Señor que todavía su palabra permanece para siempre y podemos entender para corregir muchos errores. El apóstol Santiago empieza este capítulo 4 con una pregunta importante. Y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y luchad, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Todos estos eran los defectos que Santiago está observando de la iglesia, de la asamblea. Habían pleitos y él dice, ¿de dónde vienen esos pleitos? ¿De dónde vienen esas guerras? Y dice, de vosotros, de vuestros miembros. Es decir, que los problemas los ocasionamos nosotros cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Nosotros comenzamos a guerrear, codiciamos, dice. Y Santiago llama a algunos almas adúlteras porque están confabulándose, porque están amistándose, están coqueteando con el mundo. Eso se llama adulterio, así como un varón o una mujer sale del matrimonio y engaña, coqueteando con otras personas, y es un adúltero. El Señor usa esta palabra para entender que hay un adulterio espiritual cuando nosotros, los hijos de Dios, que estamos casados, relacionados con Cristo Jesús, no adulteramos buscando cosas en el mundo que nosotros no debemos buscar, porque la Biblia dice que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y entonces, cuando estamos tratando de vivir con el mundo y de vivir haciendo las cosas del mundo, Dios llama a esas personas almas adúlteras. Y les dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si hombre, cristiano o mujer comienza a tener una amistad con el mundo, se constituye en enemigo del Señor. Y entonces el Señor ha venido enseñándonos todos estos pecados, pero también la solución para estos pecados. Y en el versículo 8 de este pasaje, 7, lo primero que empieza el Señor diciéndonos, someteos pues a Dios. Y lo primero que tenemos que hacer para evitar todos estos pecados, solucionar todas estas cargas, para que nuestra iglesia crezca, para que usted crezca espiritualmente, lo primero que el Señor te dice, someteos a Dios. ¿Dónde está la clave? Sometiéndonos al Señor. ¿De qué está hablando?
de un sometimiento en reconocimiento al señorío de nuestro Dios. Le llamamos Señor, Señor, pero no le obedecemos. Le llamamos que es nuestro Dios, pero no somos obedientes al Señor. No queremos hacer su voluntad. Santiago dice, lo primero que tienes que hacer es someterte a Dios. Someterte a la autoridad de Dios. Someterte a los principios de Dios. Someterte a los mandamientos de Dios. Someterte implica una obediencia. Y hablamos en su debido momento que este término es un término militar. Someterse a la autoridad. Cuando tú estás en el ejército, siempre hay alguien que está encima tuyo y ese se llama tu superior. Y había en mis tiempos, no sé si eso ha cambiado, pero en mis tiempos de juventud, allá Juventud Divino Tesoro, que ya pasó, el viento se la llevó, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos había una frase que decía, las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Yo no sé si hasta ahora existe algo así allá en el ejército, Mauricio. Sí, ¿verdad? Las órdenes se cumplen sin dudas y sin murmuraciones. Es decir, que cuando alguien te dice ponte de cabeza, te pones de cabeza. Si alguien te dice haz 50 ranas, las hace las 50 ranas. No te, ¿y por qué me mandas tú a mí? Si el capitán en un momento de conflicto dice vamos a tomar esa colina, van a tomar esa colina. Y no hay forma de replicar ni contradecir la orden, porque te enseñan que las órdenes se cumplen sin dudar ni sin murmurar. No te pones allá, oiga capitán, no parece que se habrá equivocado usted. No, mire, yo no puedo porque me pueden dar un balazo, mire, yo todavía quiero ser y seguir vivo. O sea, no puedes cuestionar, sencillamente tienes que obedecer. El Señor usa este término aquí en el versículo 7, dice, someteos. Y te indica a quién te tienes que someter. El sometimiento y bajo la autoridad de la cual usted y yo estamos es Dios. Él es la autoridad, Él es el Señor. Y su palabra es la que nosotros somos llamados a obedecer. Nos sometemos a las órdenes de Dios. Y la única manera para poder hacer lo segundo que este versículo nos pide, que debemos resistir al diablo, es primero si nos sometemos a Dios. Si somos obedientes a Dios, vamos a poder enfrentar y resistir al diablo, que también ese es otro término militar, resistir. A veces algún escuadrón, algún grupo toma una colina y le dice, tienes que resistir. Oiga, pero ya nosotros somos 5 y vienen 5,000 al frente de nosotros, ¿qué hacemos? Nos vamos. No, resisten. Y sabe, el resistimiento es ¿hasta qué? Hasta la muerte. ¿Cuántas veces vemos a través de la historia grupos de soldados que hoy llamamos nuestros héroes, que fueron capaces de resistir en la posición en que se encontraban, aún sabiendo que iban a perder, pero tuvieron que resistir hasta la muerte? Esa es la idea aquí. El Señor dice, sométete al Señor, sométete a la autoridad del Señor. Si tú eres una persona obediente, el segundo paso va a ser más fácil, poder resistir al Señor, porque no va a ser en el poder de tu fuerza, sino en el poder de Dios. Y entonces aquí miramos la solución. Acercaos a Dios, ahora dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? ¿Qué va a hacer nuestro enemigo? Huirá de nosotros. Hoy el enemigo está ganando mucha ventaja. Hoy el enemigo está trabajando en una manera pero increíble, y está socavando las mismas bases de la iglesia. Hoy el enemigo está trabajando y nosotros estamos durmiendo. Había aquí a un joven que se llamaba Luis David, no sé cuántos recuerdan a Luis David. Luis David era un joven en silla de ruedas. A los 17 años, en un accidente entrando aquí al país, en un accidente de la vez donde él venía, todos quedaron ilesos y el único que fue a parar al hospital fue Luis David. Una tarde me avisaron que había un joven ahí en el hospital. ¿Cómo se llama el hospital donde trabaja? ¿Cómo se llama? San Antonio.
Quedaba aquí en la 17, yo me acuerdo del hospital. Y fuimos corriendo, me acuerdo, con el hermano Víctor Guerra, que algunos recuerdan. Y fuimos con él a ver a este joven. Cuando llegamos ahí, encontré a un joven sonriente. Encontré a un joven que sabía que lo iban a meter al quirófano, pero estaba muy tranquilo. Y luego hablamos con Luis David, primera vez que yo lo miraba, oramos con él y entró a la sala de operaciones. 4 horas después salió y la noticia terrible: nunca más volvería a caminar. Nunca más caminaría. Nunca más. Este hermano Luis David, con el tiempo, al poco tiempo después de la operación, él conoció a Cristo como su Señor y Salvador. Un joven dedicado a las cosas del Señor, dedicado a la obra aquí, le gustaba evangelizar. Comenzó a levantar grupos de estudiantes, de creyentes aquí en Auraria Campus. Luis David, hay un hombre que se llama José Mier, un hombre que una vez estuvo aquí también en silla de ruedas. Este hombre fue ganado por Luis David porque había un programa en Auraria Campus del gobierno que era para los jóvenes minusválidos que en su momento estaban normal y de pronto cayeron y se volvieron hemipléjicos. Y entonces ahí hay un proceso de ayudarlos psicológicamente, y este joven se quería matar, y un día Luis David lo encontró, lo llevó a este programa que él dirigía, porque lo abrieron gracias al trabajo de Luis David, y lo ganó para Cristo. Hoy anda por todas las ciudades predicando el evangelio y dando testimonio. Pues Luis David era miembro de nuestra iglesia, y aquí estaba, y él decía: si yo no me hubiera accidentado en esa vez, yo no hubiera conocido al Señor. Le doy gracias a Dios que no me morí, porque si me hubiera muerto sin Cristo en el corazón, entonces estuviera en el infierno. Y él daba testimonio. Y un día, todo lo que he dicho para llegar a esto, Luis David dice: ¿sabe qué, pastor? El diablo camina en puntitas y entra aquí a la iglesia así, en puntitas, como cuando uno está caminando despacito para que la persona que está dormida no se despierte. Y el diablo entra en puntitas, sigilosamente. ¿Por qué? Porque los creyentes están dormidos. Y esa es una verdad. Esa es una gran verdad. Hoy día el diablo está trabajando en una manera pero tan sutil, en una forma pero tan lenta, despacio, pero efectiva. Y nosotros los creyentes estamos durmiendo. Pretextos para todo tenemos. El diablo no tiene pretextos. Él hace su trabajo y sabe a lo que va, y hace lo que va haciendo. Y es increíble cómo vemos hoy día que el creyente promedio duerme en sus laureles. El Señor dice a través del apóstol Pablo: despiértate tú que duermes, levántate. Es tiempo de despertarnos, es tiempo de levantarnos, es tiempo de someternos a Dios, es tiempo de resistir al diablo, y es tiempo de mirar cómo Él huye de nosotros. Lo estamos dejando ganar terreno cada vez más, y el Señor dice: someteos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Es lo primero que tenemos que hacer. Luego el versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. Recuerde, muchas veces nosotros, por causa de muchas excusas y circunstancias, nos vamos alejando de Dios. Y el Señor dice: hey, acércate a Dios. Y este pasaje del versículo 8 nos llamó la atención muy interesante, porque tiene un resultado recíproco. El versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero es importante que el Señor te permite que tú tengas la iniciativa. Porque Él no dice: yo me voy a acercar a ti para que tú te acerques a mí. No. Él dice: acércate tú a mí y yo me acercaré a ti. ¿Dónde está la iniciativa? Te la da el Señor. Dios nos da la oportunidad y nos da a nosotros que seamos protagonistas.
El problema con nosotros, que en este tiempo y en esta sociedad, muy pocos queremos ser protagonistas, queremos ser mirando nada más. Como los chinitos decimos en mi país, mirando, solo mirando. Y no queremos ser protagonistas. Solo nos conformamos con mirar. Y hoy día, si usted se da cuenta, estamos criando una generación de mirones. Solo miran. Acaba de estar ya por terminar el mundial y todos hemos sido mirones. Solo miramos, pero no somos protagonistas porque ninguno de nosotros estuvo en Rusia jugando. Yo quiero ser protagonista en el área espiritual. Yo no quiero mirar que otros hagan, no, yo quiero hacer. Yo no quiero mirar que otros sean bendecidos, no, yo quiero que Dios me bendiga. Yo no quiero mirar que otros ganan almas, no, yo quiero ganar almas. Yo no quiero mirar que otros enseñan, no, yo quiero enseñar. Pero muchas veces nosotros solo miramos. ¿Y qué hacemos con nuestros hijos? Lo mismo. Les damos nuestro celular, ¿verdad? ¿Para qué? Para que miren. Tienen amigos virtuales en la otra parte del mundo, pero no están con ellos. Porque hemos perdido el protagonismo. Hemos perdido la esencia de la vida. Yo recuerdo, y no hace muchos años, algunos se ríen, tengo 66, 67 años ya. Estoy viejito, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que los juguetes los confeccionábamos. Queríamos un carrito y lo construíamos. Pasábamos tiempo con las maderitas y con las rueditas y allá clavando y al final hacíamos nuestro carrito. No nos salía muy bien, pero lo disfrutábamos. Hoy día vemos a través de la internet otros jugando, otros haciendo, nosotros nada. Cuando veamos esto, traemos eso en el ambiente espiritual, estamos viendo cosas en otros lugares, pero nosotros no somos protagonistas. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para que Él se acerque a nosotros. Y Dios nos da el hecho de que seamos los iniciadores. Miren nuevamente el versículo 8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La segunda parte de este versículo nos da la clave para podernos acercar a Dios y para que Él se acerque a nosotros. Recuerde, acabamos de cantar que nuestro Dios es un Dios santo. Santo, santo. Le dijo a Moisés le dijo, sí, quítate las sandalias, el lugar que tú pisas es santo. Santo. ¿Por qué requirió que en ese momento Moisés quitara las sandalias de sus pies? Porque las sandalias es un cuadro del pecado, de la suciedad que arrastramos cuando caminamos en este mundo pecador. De ahí vemos después en el Nuevo Testamento cómo el Señor, estando en la Santa Cena, se quita su manto de autoridad, se ciñe la toalla, agarra un recipiente y le comienza a lavar los pies a los discípulos. Cuando llega a donde estaba Pedro, Pedro le dice, ¿tú no me lavas a mí los pies? Y el Señor le responde y le dice, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo en el reino. Y entonces Pedro le dice, entonces Señor, lávame no solo los pies, lávame todo el cuerpo. Y el Señor le responde, y aquí está la clave, solo necesito lavarte los pies, porque el que está limpio solo está sucio los pies. ¿Por qué? Porque ese es un cuadro de lo que nos ensuciamos cuando caminamos. Ya estamos limpios, ya nos bañó el Señor en su sangre preciosa, ya nos purificó, pero el andar en este mundo nos ensucia los pies. Y esa costumbre en Medio Oriente nos trae una enseñanza espiritual profunda. Cada día teníamos que lavarnos los pies. Cuando alguien llegaba a visitar a alguna persona, algún amigo, ese amigo en su casa tenía un siervo que se dedicaba exclusivamente a lavarle los pies. ¿Por qué? Porque venía de caminar. Mire la costumbre en otros pueblos. En Medio Oriente, para entrar a una casa te tienes que sacar los zapatos, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque ellos creen en su cultura, y no están lejos de la verdad, que en los zapatos es el lugar más contaminado, porque caminas por todos sitios y pisas tantas cosas, tantas bacterias, tantas infecciones. Antes de entrar a la casa, quítate los zapatos, porque mi hogar es un lugar santo. O sea, esa es la figura. Si Dios se va a acercar a nosotros y nosotros nos vamos a acercar a Él,
Vamos a cumplir el requisito que Dios mismo le dijo a Moisés: quítate las sandalias, quítate los zapatos, porque el lugar donde estás es santo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Quitarnos los calzados. Y mira lo que dice el verso 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo? Pecadores. Limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Antes de que tú te puedas acercar al Señor y Él se acerque a ti como una acción recíproca ante tu iniciativa, lo primero que tienes que hacer, dice la palabra del Señor: pecadores. ¿Y quién son los pecadores? Ah, no, eso le cae a Ricardo. Yo, ¿sabe, Ricardo? Yo soy más santo que tú. Y Ricardo dirá lo mismo de mí, ¿verdad? Y cada uno de nosotros: no, eso es para fulano, eso es para sultano. No, pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Todos. La Biblia dice en Romanos 3:10: no hay justo ni aun uno. La palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. No hay ninguno de nosotros que pueda decir libremente: yo no soy pecador. Todos somos pecadores. Todos tenemos que arrepentirnos. Todos tenemos que pedirle perdón a Dios. Todos cargamos con nuestros pecados. Todos necesitamos la salvación en Cristo Jesús, porque todos somos pecadores. Así que esta porción de la Biblia es para todos, como toda, ¿verdad? Y aquí dice pecadores. Pero ¿por qué Santiago usa esta palabra? No olvide que el libro de Santiago está dirigido aquí a los judíos en la época de la dispensación, de la dispersión. A los judíos. ¿Y qué ocurría en aquella época? Los judíos no se creían pecadores. Miren qué interesante. Ellos no se consideraban a sí mismos pecadores. Ellos consideraban que los gentiles, ¿quiénes eran gentiles? El que no era de la nacionalidad judía. Que eran los judíos los pecadores. Y que nosotros somos judíos, nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos los mandamientos, nosotros tenemos, mira, todas estas ceremonias religiosas, los sacrificios. Nosotros somos limpios, ¿no? Por eso es que Santiago usa esta expresión, pecadores, para que ellos entiendan que así como ellos consideraban que solo los gentiles eran pecadores, que ellos entiendan que ellos también eran pecadores, despertándoles la necesidad de arrepentirse. Porque solo cuando uno reconoce que es pecador, reconoce su pecado, es que eso lo lleva a tener una actitud de congoja, pena en el corazón, y lo lleva al arrepentimiento. Mientras que uno no se reconozca a sí mismo pecador. ¿Quiénes son pecadores? Levante su mano. Qué bueno, porque aquí estamos los pecadores, ¿verdad? Los santos pueden ir al gimnasio a almorzar. Pero aquí es muy probable entonces que Santiago les está haciendo recordar que ellos también son pecadores. ¿Y qué les dice? Pecadores, ¿qué les dice? ¿Cuál es la recomendación? Limpiar las manos. Limpiar las manos. Las manos, no olvide, tenían que limpiar las manos. El sacerdote, antes de entrar a la presencia del Señor, el mismo cuadro que vemos a Moisés en el desierto de Sinaí: quita las sandalias, el lugar que estás pisando es santo. Ahí está la presencia de Dios. El sacerdote en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, el Señor estableció que el sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, donde estaba la mera presencia del Señor, tenía que limpiarse, tenía que purificarse, tenía que sacar las sandalias de sus pies. Y limpiaba las manos y limpiaba los pies como un cuadro de nuestras acciones malas que hacemos. Las manos, los pies como un cuadro de la conducta de nuestra vida, cómo desarrollamos nuestra vida, por dónde caminamos, por dónde accionamos. Y muchas veces vamos a lugares donde no debemos ir, hacemos cosas que no debemos hacer, miramos cosas y tenemos intenciones en el corazón que no deberíamos tener. Y entonces, como pecadores que somos, antes de acercarnos al Señor, el sacerdote tenía que limpiar sus manos, lavar su cuerpo, en un acto ceremonial, como un recordatorio de un lavamiento espiritual, interno, moral. Salmos capítulo 24, por favor, versículo 3. El mismo principio que vemos en Éxodo capítulo 4 con Moisés. Salmos capítulo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? No olvide algo importante.
Cada vez que decimos, he subido al monte. Mire, el Salmos esta mañana, quiero llamar su atención. El Salmo 121. El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El Señor Jesucristo, cada vez que quería ir al Padre, ¿a dónde subía? Al monte. Es decir, que cuando la Biblia habla de subir al monte, es el tiempo de orar al Padre, acercarnos al Padre. Y estamos viendo que cuando tú te acercas al Señor, Él se acerca a ti. Y entonces aquí estamos viendo esta pregunta en el Salmo 24, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? En otras palabras, ¿quién estará en la presencia de Dios? ¿Con qué facilidad estamos aquí? Hermanos, pongámonos de pie. Hermanos, inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar. Y tomamos esa accionar como una costumbre de rutina aquí los domingos o en cualquier momento que nos reunamos. Y no entendemos la profundidad de esta verdad. Nos vamos a acercar a la mera presencia de Dios. Y por ahí uno aprovecha a ir a tomar agüita. Otro aprovecha, unos a tomar, otros a botar, se van al baño. Otros aprovechan a irse a tomar aire. Otros aprovechan, quién sabe, cualquier cosa, pero están aburridos y no quieren estar aquí. Y tomamos el momento en que inclinamos nuestro rostro para la oración como la oportunidad cumbre para hacer lo que los ojos ya no nos miran que estamos haciendo. En una acción irrespetuosa, y no nos damos cuenta que cuando hacemos eso estamos entrando a la presencia de Dios. Y que el Señor nos estará diciendo, ¡hey! Quita tus sandalias, estás aquí en mi presencia, porque yo soy santo, santo, santo. ¿Quieres acercarte a Dios en tu iniciativa y esperar que Dios se acerque a ti? Pecador, limpia tus manos, dice. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará en la presencia del Señor? ¿Cuál es la oración que Dios va a escuchar? ¿De qué corazón y de qué labio sabe? Y dice, ¿y quién estará en el lugar santo? Y la respuesta, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, es decir, el hombre que confiesa sus pecados. Quita la sandalia, el lugar que estás pisando es santo. Quita tu pecado. Al Señor a quien te estás acercando o pretendes acercarte es santo, 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 3 veces santo. Y por eso tenemos que vivir constantemente en arrepentimiento. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, hermano. En el Antiguo Testamento, el sacerdote que se acercaba a la presencia del Señor sin haber confesado sus pecados, sin haberse limpiado, lavado y haber pasado el proceso ceremonial de la limpieza que se requería, y se atrevía así a llegar al lugar santo, al lugar santísimo, donde estaba la mera presencia del Santo de los Santos, la Biblia dice caía fulminado, caía muerto. Hoy, por la gracia y misericordia de Dios, no ocurre eso. Pero ¿cuántos de nosotros no hubiéramos ya muerto si esto continuara? Porque nos atrevemos a tomar el tiempo, el acto de la oración, como algo tan simple, olvidando la importancia que tiene. Mire Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Recuerda que en el tabernáculo existía una fuente, el lavacro se llamaba. Después del altar del holocausto, a la entrada del tabernáculo, y antes de entrar al lugar santo, había un recipiente, un lavadero, una pila, si se quiere el término, pero era un lavacro grande de agua, y estaba confeccionado de un metal. El metal era bronce, y esto contenía agua. Y el sacerdote o los sumo sacerdote y sus hijos los sacerdotes, antes de entrar al lugar santo,
tenían que pasar por el proceso de purificación, de lavarse. Y se lavaban y se afeitaban y se quitaban todos los pelos y todo, porque todo era un cuadro del pecado moral de la nación. Y después que hacían todo este ritual y después que se cambiaban de ropa, inclusive entraban. Miren lo que dice Éxodo capítulo 30, verso 19, hablando de esta agua. Y de ella, de esa agua, que por supuesto es un cuadro de Cristo y su palabra, se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Porque las manos representan lo que hacemos. Los pies representan cómo conducimos nuestra vida, cómo vivimos. Y se tenían que lavar las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Yo me imagino que si Moisés no hubiera hecho obediencia a lo que el Señor le dijo allá en el desierto, que le dijo, quita las sandalias, él las quitó. Porque el lugar que pisas es santo. Si él hubiera hecho caso omiso a ese mandato de Dios, Dios lo hubiera matado. Dios lo hubiera matado. En el Antiguo Testamento, si el sacerdote hubiera hecho caso omiso a este mandamiento de lavarse antes de entrar al lugar santo, para que no muera. Pero hoy, con una libertad increíble, abusamos de la gracia y misericordia de Dios. Hoy, cuando nos disponemos a entrar a la presencia de Dios, subir al monte alto, ¿quién entrará a su presencia? Los limpios de corazón. Nos atrevemos ni siquiera a pedirle perdón a Dios. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. En 3 versículos el Señor repite 2 veces lo mismo. Si no te lavas vas a morir. Si no te limpias vas a morir. Cada vez que hay algo importante, usted se da cuenta, Dios lo repite 2 o más veces para confirmar esta enseñanza. Y lo tendrás por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Cada vez que debemos entrar a la presencia del Señor, pecadores, que dice Santiago capítulo 4 verso 8, acercaos a Dios, Él se acercará a ustedes, pero la condición es pecador, limpiar las manos, limpiar las manos. Y vosotros, sigue diciendo el versículo 8, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Qué interesante, habla de doble ánimo. Santiago, cuando empezó esta epístola, también nos habla en el capítulo 1, mire conmigo, capítulo 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo. Y aquí en el capítulo 4, versículo 8, en su parte, dice, y vosotros los de doble ánimo. ¿Qué nos enseña esto? Muchas veces nosotros jugamos al cristiano. Somos expertos en tener doble cara, doble personalidad. Hablando espiritualmente, tenemos una personalidad doble. ¿Cómo le llaman eso en los términos psicológicos? ¿Cómo le llaman? ¿Ah? Dualista. Tenemos una personalidad doble. Nos desdoblamos, miren. No, eso no tiene nada que ver. Nos desdoblamos, tenemos una doble personalidad. ¿Sí? ¿Está conmigo, Jorge? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí somos de una manera y en el otro lado somos de otra manera. El FBI nos debería contratar como espías, ¿verdad? Porque podemos disfrazarnos, podemos poner caras. Aquí venimos bien santitos, bien santurrones, bien chéveres, no hacemos nada. Pero allá afuera, wow, el diablo nos queda chico.
Hombres de doble ánimo, doble personalidad, doble alma. Esta palabra ánimo viene de la palabra alma, doble persona, doble personalidad, doble esencia. Tienes una personalidad que se desdobla, hablando espiritualmente. De eso está hablando. Por eso es que miramos en el capítulo 4, versículo, déjenme ver, el versículo 4, está hablando de ser adúltero. Es como un adúltero, ¿verdad? Hoy está aquí con la esposa. Ay, chévere, mi costilla, mi esposa, la amo, todo. Mañana, no sé si usted comparte esa idea, pero eso se llama, ¿cómo se llama? Cuando compartes con otra mujer, adulterio. Aquí con la esposa y allá con la otra. Aquí con la comprometida, la novia, allá con otra. Doble ánimo, doble personalidad, doble vida, doble accionar. Y el Señor dice aquí en su palabra, los de doble ánimo. Y eso tiene que ver con nuestra vida moral, sí, con nuestra vida espiritual también. A veces nos levantamos con una actitud del apóstol Pablo queriendo ganar el mundo para Cristo. La otra mañana nos levantamos como Judas tratando de traicionar al Señor. Somos como las ondas del mar. Un día estamos acá arriba, otro día estamos apachurrados allá abajo. Y el Señor le dice a este tipo de personas, pecadores, ustedes de doble ánimo, lean nuevamente el versículo 8, capítulo 4. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Limpia tu corazón, limpia tu vida, no seas inconstante. El hombre es inconstante en la mayoría de sus caminos, en todos sus caminos. Aprendamos a ser cabales. Pero el Señor está hablando así, aquí de este tipo de personas que aman al mundo y aman a Dios. Hoy día están aquí, levantan las manos, lloran, se golpean el pecho. Mañana están involucrados en el mundo. Mañana están poniendo su mirada en las cosas del mundo, no en las cosas de Dios. Somos demasiado inconstantes y por eso es que el diablo nos gana. Porque mientras que nosotros somos volubles y cambiamos a cada rato, el diablo es constante. Mire, tenemos que aprender de este pobre diablo. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Que una persona así es una persona inmadura. Cuando la Biblia habla de una persona de doble ánimo, está hablando de una persona que no tiene madurez, que no es como una persona adulta, es una persona muy niño todavía, muy infantil, que cambia de ánimo según las circunstancias, de doble ánimo, hoy sí, mañana no. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Eso es pecado delante del Señor. A veces estamos queriendo servir a las cosas del Señor, otras veces queremos servir a las cosas del mundo. Mire lo que dice Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Para las personas que son así, de doble personalidad. Dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Está conmigo? Capítulo 6, verso 24. Del libro de Mateo. ¿Lo tiene? Ninguno puede servir a dos señores. No puedes tener dos personalidades. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. Y repite nuevamente, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y al mundo. No se puede. O eres o no eres. Amén. Y mire ahora, ¿qué tenemos que hacer para solucionar el problema? Sí, el versículo 8 dice, pecadores, limpiad las manos, y ustedes de doble ánimo, purificar los corazones. Pero ¿qué tenemos que hacer para empezar el proceso? El versículo 9 está la respuesta. El apóstol Santiago usa 3 imperativos aquí, muy interesantes. 3 órdenes.
Primero dice, afligíos. Segundo dice, lamentad. Y tercero dice, llorad. ¿Qué tenemos que hacer? Afligirnos. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 7, cuando él hace un recuento de su vida de pecado, cuando él expresa y dice, yo veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado, él reconoce que es pecador y en algún momento su alma se aflige delante del Dios que es santo, 3 veces santo. Y en el versículo 24 del Romanos 7 él dice, miserable de mí, soy un miserable. Y esa condición lo aflige, se duele, sufre. Qué triste es cuando nosotros pecamos y no nos inmutamos siquiera. Pero el primer paso rumbo al arrepentimiento es reconocer y dolernos por el pecado, afligirnos, decir como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y no creemos que somos tan santos, somos unos miserables, hermanos, y tenemos que reconocer y afligirnos y dolernos. Esa es la actitud, no es para insultarlo ni para decir la condición, no, es para reflexionar y decir, sí, me duele, soy un miserable. Y miren el segundo mandato, lamentad, lamentate. Es decir, una manera de expresar tristeza que embarga el corazón cuando hemos pecado. Lamentarnos. ¿Cuántos de ustedes cuando pecan se lamentan? ¿Cuántos de ustedes con toda sinceridad se afligen y dicen, ay Señor, te fallé? Perdóname, Señor. O usted peca y como si nada hubiera pasado. Algunos cristianos tienen esta forma de, no importa, ya pasó. Dios aguanta de todo. Pero el apóstol Santiago dice, afligíos, lamentaos y llorad. El llanto como una expresión que algo interno está ocurriendo en nuestra vida. El llanto como una expresión que exterioriza el reconocimiento de que soy un miserable, que estoy afligido y que me está doliendo haberle fallado al Señor. Por eso en las bienaventuranzas del capítulo 5 del libro de Mateo el Señor dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Y no habla de un llanto cualquiera, es un llanto que sale del corazón arrepentido al reconocerse pecador y presentarse delante de un Dios santo, santo como el nuestro. De tal manera que Santiago está haciendo un fervoroso llamamiento a los creyentes que se entristezcan, que se aflijan, que se lamenten y que lloren por causa de su pecado. Que el pecado sea notorio en el arrepentimiento, una manera diferente de expresarse, una actitud, un cambio de actitud. Mire un cuadro, Pedrito, no Pedrito Sánchez, nuestro Pedrito de la Biblia. Mire el mejor ejemplo de estos: aflicción, lamento y llanto. Mire el cuadro de Pedro. Dice la palabra del Señor, número 1, lea conmigo Marcos capítulo 14. Mire Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. ¿Lo tiene? Versículo 54. Cuando lo tenga, dígame amén. ¿Nadie más? Faltan muchos. Marcos capítulo 14, verso 54. Y Pedro, ¿qué hizo Pedro? Dice la palabra del Señor que estaban en el huerto de Getsemaní. El Señor Jesucristo había llegado con sus discípulos. Ya me imagino al Señor Jesús bien respaldado, ¿verdad? Gracias que Él no confiaba en los discípulos, confiaba en su Padre. Pero imagínense, ¿no? Yo me acuerdo, a veces miro este pasaje
Y me acuerdo de Pedrito: Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Yo me acuerdo cuántas veces a través de mi ministerio no han llegado hermanos jóvenes y fuertes a mi oficina y me han abrazado: pastor, yo estoy con usted para las que sea. Yo no sé dónde están hoy día, pero así me dijeron una vez. Y algunos: aquí estoy, pastor, cuente conmigo para lo que sea. Y ahí estaba el Señor Jesucristo, sin el afán de compararme con Él, porque no soy nada. Pero ahí estaba el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní con sus discípulos. Cualquiera que miraría al Señor Jesucristo le diría: wow, a ti nadie te puede faltar el respeto, mira esos guaruras que traes, esa gente que te ama, lista a defenderte. Pura apariencia. Quedaos aquí, les dijo el Señor, vamos a orar. 2 horas después regresa y los encuentra dormiditos, como algunos de ustedes, ¿no? Cuando llega la oración, amén, y sigue así, que espiritual el hermano, no lo despierta. ¿No habéis podido velar conmigo 2 horas? Por favor, oren. Orar para que no entren en tentación. La carne es débil. Por favor, oren. Y los deja y se van nuevamente y regresan y los vuelve a encontrar dormidos. Al rato, después de 2 o 3 oportunidades, si bien no recuerdo, Ricardo se acuerda, él estaba ahí. Y entonces hay una bulla, ¿te acuerdas, Ricardo? Un bullicio. Allá venían los soldados romanos y venían siguiendo al sacerdote, porque ellos eran la autoridad, a tomar prisionero al Señor Jesús. Pedrito, todo soñoliento, así se despierta, no ve que había estado orando profundamente, y se despierta así al ver el tumulto y al ver que su maestro estaba en peligro. Agarra una espada y le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, y el Señor le dice: Pedrito, no me hagas quedar mal, hombre, qué ridículo, córtale la cabeza, una orejita. Ni que torero fuera, le diría Jesús, corta su oreja. Y entonces, a partir de ese momento, vemos a un Pedro titubeante, a un Pedro temeroso, a un Pedro que, según las Escrituras, ya no es el Pedro aguerrido, el que le dice: Señor, si tú fueras a la muerte, yo voy contigo. Señor, tal cosa no te acontezca. Señor, yo estoy aquí. A un Pedro que comienza a seguir al Señor de lejos. Fácil hablar del Señor cuando todo va bien, ¿no? Pero cuando las papas queman, ahí queremos ver quién es creyente y quién no. No era fácil decirle al Señor cuando estaban allá todos juntos y todos eran los discípulos, no había peligro. Pero ahora dice la palabra del Señor, mire, y Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Usted conoce la historia. Lo primero que hace Pedro es comenzar a seguir de lejos al Señor. ¿Cómo está siguiendo usted al Señor? ¿Cómo le sigue? Cuidado que Él dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero muchas veces nosotros no nos acercamos. Estamos como Pedro, siguiendo a Cristo de lejos. Hermanos, voy a mirar que hagan otros, yo aquí a la distancia. 2. Marcos capítulo 14, verso 66, voy a leer. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él, negando, dijo: no le conozco, ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, bien insistente la chica, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. En otras partes dice: y lloraba amargamente. ¿Qué pasó con Pedro?
Recordemos los imperativos de Santiago: afligíos, lamentad, llorad. Estaba en el proceso de afligirse, le estaba fallando al Señor, estaba en el proceso de lamentarse, y llegó al proceso de llorar amargamente por causa del pecado. Hermano, cuando le fallamos al Señor y queremos acercarnos a Él, empecemos por afligirnos, empecemos por lamentarnos y terminemos llorando amargamente porque le hemos fallado al Señor. Pedro lloró, Pedro le dolió, a Pedro le afligió, Pedro se lamentó, pero luego se arrepintió, es decir, tuvo un cambio de actitud. Algo diferente había pasado en Pedro, y ahora lo vemos. Mire Hechos capítulo 4 versículo 8, al apóstol Pedro ya no está en el patio del sumo sacerdote, ahora está en el salón del sumo sacerdote. Y dice el capítulo 4 de Hechos, versículo 8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, y hubiera añadido: y a quien yo negué y seguí de lejos, en el nombre a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y mire esta expresión de Pedro, me encanta, y levanta la voz: yo creo, y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Jesucristo. ¿Qué pasó con Pedro? Ya no le seguía de lejos, se afligió, se lamentó, lloró, se arrepintió y tuvo un cambio de actitud. Amén. ¿Quieres acercarte al Señor? Hay que afligirnos, hay que lamentarnos, hay que llorar por ese pecado, y hay que arrepentirnos, hay que cambiar la actitud. Ese es el propósito del mensaje de Santiago. Afligíos, lamentaos, llorad. ¿Para qué? Qué interesante. Vuestra risa se convierte en llanto y vuestro gozo en tristeza. ¿De qué está hablando? De un cambio. Vuestra risa se convierte en llanto. Es lo contrario, ¿verdad? Que vuestro gozo se convierte en tristeza. O sea, está hablando de un cambio, un arrepentimiento, de lo que hablábamos esta mañana en la escuela dominicana. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio de actitud, un cambio de dirección. Ese gozo pasajero, ese gozo que el mundo me da, se convierte en lamento, en llanto. Que vuestra risa se convierte, que vuestro gozo se convierte en tristeza. A veces gozamos y disfrutamos del mundo pasajero, que ese gozo se convierte en tristeza, que nos dolamos por causa del pecado, que nos entristezcamos, que lloremos, que pidamos perdón y tengamos un cambio de actitud después del arrepentimiento. Y podamos predicar el mensaje del Señor, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado al cielo debajo de los hombres en quien podamos ser salvos: Jesucristo. Y nos quedamos asombrados y decimos: ¿qué pasó con este Pedro? ¿Qué sucedió? Ya no es el Pedro que sigue a Cristo de lejos, no, está ahí a su lado. Ya no es el Pedro que niega a Cristo, no, hoy levanta su voz y habla de Cristo. Ya no es el Pedro atormentado, afligido, entristecido, en llanto, no, hoy está predicando el mensaje del Señor. Es lo que queremos ver en nuestra iglesia: hombres y mujeres afligidos, lamentados, llorando por causa del pecado, y empezar a tomar la determinación de cambiar de actitud. Que nuestra risa se convierta en lloro. Lloremos por las almas, lloremos por nuestro pecado. Que nuestro gozo se convierta en tristeza. Cambio. ¿Sabe qué necesita el Señor? Que la iglesia de Manantial haga cambios. Cambio de actitud. En la mañana me acerqué a un hermano y le digo: ¿qué tienes, hermano? Estoy triste, digo. ¿Por qué estás triste, hermano? Porque la iglesia está casi vacía, me da tristeza. Y yo le dije en mi corazón: qué bueno que compartes este sentimiento cada domingo.
Cuando usted no viene a la iglesia, yo me entristezco. Imagínese Dios cuánta tristeza carga en su corazón. Aflijámonos, lamentémonos, lloremos y cambiemos de actitud, como lo hizo Pedro. Ya no negando más al Señor, ya no siguiéndolo de lejos, no. Un hombre activo, un hombre sin temor, un hombre predicando la palabra del Señor, puesto a toda prueba. Vamos a inclinar nuestros rostros. El Señor dice: acerquémonos, y Él se acercará. Pero para poder acercarnos, escuchamos la voz, igual que le dijo a Moisés: quita las sandalias, el lugar donde pisas es santo. Límpiate, purifícate. Recuerda, el sacerdote en el Antiguo Testamento caía muerto delante de la presencia del Señor si se atrevía a entrar sucio en pecado. Hoy el Señor dice: límpiate, purifícate. Si tú te acercas a mí y tienes la iniciativa, yo me voy a acercar a ti. ¿Cuántos quieren acercarse esta mañana a Cristo? Venga aquí al altar. ¿Cuántos? Con toda honestidad. Yo quiero, Señor, afligirme. Señor, yo quiero sentirme realmente que mi corazón me duele por causa del pecado. Y quiero pedirte perdón, Señor. Yo quiero pedirte perdón. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente con gozo? Hay un cambio. Que ese gozo se comience a convertir en tristeza por causa del pecado. Está lleno de risa. Convierte esa risa en lloro por causa del pecado. ¿Quién más vendrá al altar de Dios? De repente usted está aquí y no tiene a Cristo en su corazón. Y usted quiere reconocer que es un pecador. Santiago dijo: pecadores. Todos somos pecadores. ¿Qué necesita el pecador? Límpiate las manos, límpiate los pies. Un cuadro de la limpieza moral y espiritual que cada hombre necesita hacer. Limpiar los pensamientos, limpiar las actitudes, pedirle perdón a Dios. Si usted siente en su corazón el deseo de abrir su vida para Cristo, yo le invito a ponerse de pie ahí en el lugar donde está. Solo tiene que detenerse, pararse. Yo voy a invitar a una persona que vaya con usted y en privado, a través de la Biblia, le enseñe cómo entregar su vida a Jesús. Él quiere que tú te acerques. Y sabes, Él se acercará a ti. Él se acercará a ti. ¿Cómo? Limpiándote, pidiendo perdón, lamentándote, llorando, doliéndote. Es lo que quiere el Señor. Afligiéndote. Cuando hablamos de afligirnos, no habla de la costumbre que muchas personas tienen de golpearse, de caminar arrodillados, haciendo penitencias. No hablamos de esa aflicción. No es un afligirse físico, es un afligirse espiritual, moral. Un dolor intenso en el corazón por causa del pecado. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Señor, somos tan indignos, bendito Dios, pero queremos reconocer, Señor, que tu palabra viene a nuestras vidas y las cambia, las trastorna, las transforma, las modifica. Señor, que nos mantengamos siempre con esa aflicción, como dijo Pablo, miserable de mí, con ese malestar en nuestro corazón cada vez que pequemos, Señor, y que lloremos porque te fallamos, Padre. Perdónanos, Señor amado. Queremos venir arrepentidos delante de tu presencia, Señor. Cambia nuestras vidas, cambia nuestra actitud frente a tu verdad. Bendice tu iglesia, bendice cada hermano aquí en el altar y aquellos que están sentados. Bendícenos a todos, Padre.
Y queremos decirte que te necesitamos, Padre. Reconocemos que sin ti nada somos. Sin ti no vamos a ningún lugar, somos como un marinero en alta mar sin brújula. Sin ti, Señor, sin tu dirección, estamos perdidos. Oh Padre Celestial, somos como un hombre solitario caminando en el desierto, sin rumbo, sin dirección. Nuestra vida no tiene sentido, Señor, si tú no estás en ella. Por eso te rogamos, Padre, acércate a nosotros. Acércate a nosotros. Ayúdanos a acercarnos a ti. Ayúdanos a limpiar nuestros corazones, nuestras manos, nuestros pies. Enséñanos a acercarnos. Perdona nuestros pecados, Padre, te lo pedimos. En el nombre y los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.